Buen día, Paí Oliva, a todas las radios conectadas también y a la audiencia completa. Totalmente de acuerdo con lo que se escucha, con la introducción al programa y con el editorial de hoy. Vamos a ver, hablamos hoy de qué tema elige usted que le parece de identidad en el momento presente. Bueno, en este momento el tema candente es la falta de dinero suficiente en el presupuesto público para atender el pago a fin de mes de los salarios, remuneraciones, pensiones, etcétera. Pero se va a conseguir dinero para eso. Lo preocupante es que el Ministerio de Hacienda ha dejado de pagar a los proveedores del Estado, que son decenas y decenas de empresas que están con ese problema actualmente, y aparte de eso, tiene sus deudas a corto plazo también con el Banco Central que tiene que atender. Es decir, la situación del Ministerio de Hacienda está muy precaria en términos presupuestarios. Y aparte de eso, otro tema candente, Padre Oliva, es ese conflicto que se ha suscitado entre el sector privado por el lado de los productores, procesadores y exportadores de productos en estado natural versus la reforma tributaria del IMAGRO. Muy bien. Son temas muy técnicos, padre. Vamos a ver en qué medida podemos abordarlos en radio, ¿no? Sí, porque la mayoría de nosotros, de los ciudadanos comunes, nos cuesta trabajo entenderlo. Vamos a ver. ¿Por qué no hay dinero ahora? Ahora no hay dinero porque se está recaudando menos que de costumbre. Ajá. Y porque se viene anunciando ya desde hace 2 años y más que la forma en que los legisladores, es decir, diputados y senadores, vienen sancionando el presupuesto público, tarde o temprano iba a caer en déficit y probablemente en una situación muy difícil para la atención de compromisos regulares del sector público. Y eso se está cumpliendo ahora a cabalidad. En la realidad es una pena que en el año 2010 y 2011, cuando ya se venía anunciando esto, y lo anunciaba el mismo ex ministro de Hacienda y también los técnicos independientes, que llegaría momentos si diputados y senadores se autoasignan remuneraciones siderales que corresponden a Suiza o a Dinamarca, pero no a Paraguay. Y si aparte de eso no se atreven a cobrar los impuestos que están vigentes, o porque la gestión no es lo suficientemente buena, o porque no quieren sancionar leyes que haga más justa la carga tributaria, y mientras se mantenga por otro lado el nivel de gastos a diestra y siniestra, como si este fuese un país de jauja, y por supuesto que entra en dificultades cualquiera sea el ministro de Hacienda que esté de turno. Terrible porque, como usted decía hace un momento, hay personas que son proveedores del Estado que se encuentran ahogados. Y no están cobrando ya desde hace varias semanas, y entonces, claro, se reduce también la demanda efectiva interna, porque en la medida en que no cobran, no pueden pagar a su gente, no pueden cumplir con sus obligaciones propias, no pueden comprar bienes y servicios, entonces cae la demanda interna también. Las dificultades del Ministerio de Hacienda repercuten en el nivel de consumo local. Doctor, una preguntita. El Federico Franco, cuando subió al poder, tenía borda el ministro de Hacienda $800 millones, parece, ¿no? Y después él pidió prestado, no sé cómo se llama eso, $1.000 millones. ¿Eso en qué se empleó? ¿Es para esto o qué pasó? Bueno, hay que tener en cuenta que el Ministerio de Hacienda tiene sus reservas en el Banco Central de Paraguay para hacer frente a los pagos de jubilaciones y pensiones. Ese tipo de reservas no se pueden tocar, porque si uno deja de pagar a los jubilados, y aparte de cometer una injusticia, se arma un lío político impresionante, y si deja de pagar a los funcionarios públicos, que los que tienen contrato permanente suman más de 200.000, imagínense, padre, que solamente 10% de eso haga una manifestación permanente frente al Palacio de Gobierno o frente a al Ministerio de Hacienda o a Mburu Villaroga, y tiene que renunciar el ministro de Hacienda que esté a la cabeza en ese momento, porque es intolerable que el presupuesto público no esté en condiciones de atender normalmente sus compromisos diarios, semanales y mensuales, ¿verdad? Algo grave ya está ocurriendo. Bueno, vamos a ver el IMAGRO. El IMAGRO ha sido y sigue siendo un impuesto que se ha establecido con la última reforma tributaria del 2004
para formalizar el sector agropecuario. Es decir, no se ha puesto énfasis en recaudar, sino el énfasis estuvo puesto en que los que realizan actividades ganaderas tengan que exigir comprobantes cuando compran bienes y servicios y tengan que formalizar la contratación de personal, es decir, ponerles a la luz de la ley y de las reglamentaciones y hacer que todos estén comprando y contratando como corresponde, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que con ese espíritu de solamente formalizar y no se recauda casi nada del IMAGRO, y en el sector agropecuario están vigentes no solamente el IMAGRO, sino también el IRASIS, que es el impuesto a la renta comercial, industrial y de servicios. Aparte de eso, también están pagando el impuesto inmobiliario, están también pagando en algunos casos el impuesto selectivo al consumo. Es decir, todos impuestos que están vigentes, pero que tienen muy baja carga tributaria para un sector que es uno de los más pujantes del país. Si le ponemos nombre y apellido al sector agropecuario, tenemos que hablar ahí de los productos estrella de hace ya varios años, que son la soja y otros cereales, y de un producto estrella relativamente reciente, que es la carne vacuna. Sí. Esa gente está con una coyuntura económica impresionantemente buena y con ingresos que sí podrían ser comparados con los del primer mundo. Y sin embargo, la carga tributaria es muy baja. Ahora un momentito, por ejemplo, la venta de carne, que parece que tiene un éxito enorme. Y tiene un éxito impresionante la venta de carne, gracias a Dios, ¿verdad? Porque está bien que tengamos muy buena carne vacuna en calidad y en precio y que todo el mundo la quiera. Ahora, ¿cuánto paga? Y están grabados por todos los impuestos del caso. Por ejemplo, cuando compran bienes y servicios tienen que pagar el IVA si es un establecimiento frigorífico, por ejemplo. Y cuando vende tiene que pagar el IRASIS. Y si están realizando una actividad exclusivamente agropecuaria, tiene que pagar el IMAGRO. Pero todo eso, ¿cuánto será? ¿El 2%, 3%, el 10%? ¿Cuánto será? Es difícil establecer así un promedio. Si tomamos el país conjunto como promedio, la presión tributaria está en el orden del 13%. Algunos años es un poco menos, algunos años un poco más. Eso es muy bajo, incluso en comparación con los países vecinos. Estamos bajísimos en la recaudación. Pero lo absurdo de todo esto es que a pesar de eso la evasión es enorme. Es decir, a pesar de que la legislación tributaria es moderna, y que con la última reforma se han bajado las tasas del IRASIS, por ejemplo, igual la evasión es enorme. Es decir, por un lado, el descaro de algunos empresarios, lo digo con todas las letras, que creen que se puede seguir viviendo como si este fuera el país de la selva, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, la legislación que ha reducido la carga tributaria para numerosas actividades. Y también, aún en el caso de que algunos empresarios estén deseando pagar lo que corresponde, hay veces que hay que reglamentar las leyes mejor también para que entiendan mejor lo que hay que pagar y sobre todo para que se pueda cobrar mejor. Y aunque la gestión tributaria, es decir, los controles de la Subsecretaría de Tributación ha mejorado muchísimo, necesita mejorar mucho más porque hay un montón de empresarios que no están pagando lo que corresponde. Es decir, dos problemas graves: alta evasión tributaria, gestión tributaria que necesita mejorar y muy baja tasa impositiva en términos de legislación y reglamentación. Ahora, ¿esto cómo se arreglaría? ¿Cómo? ¿Cómo se arreglaría? ¿Con más inspectores de Hacienda? Eso requiere una campaña nacional de educación que lleva muchos años, pero hay que empezar ya mismo. Los empresarios tienen que pagar sus impuestos, no hay excusas que valgan, porque la tasa tributaria en Paraguay es muy baja. Correr el riesgo de andar pagando coimas o ser sorprendidos en infracción fiscal sale mucho más caro que pagar, por ejemplo, la tasa de ganancias del 10% si las utilidades se reinvierten en la empresa, o pagar un adicional del 5% si se las distribuye a socios que viven en el país. Y aparte de eso, el IMAGRO, pero no solamente hay alta evasión y no solamente hay poca formalización, sino que allí se tiene también una presión que por subsectores llega solamente al 2,5%. Es bajísimo. No, y aparte de eso, pagan un impuesto inmobiliario que es para matarse de risa, porque es tan bajo lo que se cobra, tan poco lo que se cobra,
que no vale la pena ni siquiera al municipio que tiene a su cargo el cobro y poner a pagar a funcionarios allí para cobrar o para inspeccionar el pago y el cobro del coste del impuesto inmobiliario, porque es tampoco lo que se cobra, que la paga a ese personal que se encargue de esa inspección le resulta más cara al municipio. Sí. Es decir, hay tantas cosas que arreglar, tanto a nivel de legislación como de gestión tributaria y también en materia de mentalidad pro impuesto, que realmente es para arremangarse y ponerse a trabajar ya mismo. Vamos a ver, doctor, a mí lo que yo llamo la patria sojera me asusta un poco porque se sienten los dueños. No quieren pagar por un lado lo que se le pide y por otro amenazan. Efectivamente es un problema allí, pero afortunadamente no todos los ojeros piensan así. Yo conozco bastante ese ambiente. Hay gente que sí quiere sacar provecho de la situación y algunos de ellos incluso tienen micrófono. Es decir, se les escucha por todas partes y algunos de ellos están también gremializados. Es decir, no puede tolerarse a nivel nacional que un gremio no esté atendiendo las razones técnicas para hacer propuestas a nivel legislativo o a nivel del Poder Ejecutivo, y menos todavía que habiéndose llegado a un acuerdo como se había llegado con la modificación del IMAGRO, después, valiéndose de alguna mano negra, decidan modificar ese proyecto de acuerdo que tenían para sacar otro proyecto de ley que esté atendiendo mejor sus beneficios que con el acuerdo logrado anteriormente. Ese tipo de trampas, y ya no deberían tolerarse en nuestro país. A mí me parece muy bien que el gobierno electo, el que va a asumir el 15 de agosto, se haya puesto, digamos, los pantalones y empezó a poner el cascabel al gato también, porque no puede tolerarse eso. Sacó del cajón una ley de impuesto a las exportaciones para señalar claramente a estos aprovechadores de siempre de que de alguna forma u otra van a tener que pagar mejor el impuesto. Si no es con la modificación del IMAGRO, va a tener que ser con la ley del impuesto a las exportaciones, que no es precisamente muy ortodoxa, que digamos, pero cuando el Ministerio de Hacienda ya no tiene dinero, ni siquiera para pagar puntualmente a los proveedores del Estado, y además el gobierno electo se siente en la obligación de decir a los que están en la pobreza, también a los que están en la pobreza extrema, que no va a haber dinero para atender sus necesidades, y bueno, por supuesto, hay que hacer algo para acabar con esta situación y superarla. La grandeza de las naciones, Padre Oliva, se la mide por la forma en que trata a los más necesitados. Ahora vamos a ver, supóngase que yo soy un sojero, bueno, no quiero, pero un sojero. Y este sojero, la cosecha se la vende internamente al acopiador. Al acopiador. Sí. ¿Quién es el exportador? ¿El acopiador o el sojero? Bueno, hay que distinguir tres segmentos allí. Están los productores que simplemente cultivan y cosechan. Están los acopiadores, que son así como los intermediarios, pero son poderosos. Sí. Y están los exportadores en general, que son personas jurídicas que realizan exportaciones. Y dentro de ese grupo grande de exportadores están las empresas transnacionales, que son las más poderosas. Y algunas de ellas se encuentran no solamente entre las más poderosas de este país, sino del mundo.